Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Microsoft Project. En esta oportunidad vamos a trabajar con los recursos. Ya teníamos armado un plan inicial de proyecto donde habíamos dispuesto las tareas y necesitamos empezar a darle un poco más de profundidad a este proyecto, por lo cual necesitamos empezar a trabajar con los recursos. Vamos a hablar cuáles son los distintos tipos de recursos, vamos a crearlos y además vamos a hacer toda esta tarea desde lo que es la hoja de recursos. Para empezar a trabajar les voy a comentar un poquito qué tipo de recursos son los con los que cuenta el Microsoft Project. Bueno, fíjense, contamos con 4 tipos de recursos. El primero que vamos a ver, tal vez el más importante, es el costo, digamos lo que serían los recursos de trabajo. Contamos con los recursos de trabajo como el personal o las personas asignadas a las distintas tareas. Esto va a modificar en muchas oportunidades el tiempo, la duración, inclusive el trabajo que va a intervenir en las distintas tareas, y esto de alguna manera va a repercutir también en el costo. Es uno de los puntos más importantes de la asignación, digamos, en las tareas, los recursos de trabajo. También vamos a contar con lo que serían los recursos del tipo material. En el caso de los recursos materiales podemos contar con productos, mercaderías, materiales que uno necesite para ejecutar una tarea. Pueden ser computadoras, pueden ser ladrillos en el caso de una obra, pueden ser pinturas, impresoras. En este caso no interviene el material en modificaciones en la duración o en los tiempos de trabajo, pero sí interviene básicamente en los costos. Al asignar un material a una tarea le tendríamos que indicar qué cantidad de ese material, y de esa manera también va a intervenir esta cantidad de materiales en lo que sería el costo de una tarea y finalmente en lo que serían los costos de un proyecto. Luego tenemos otro tipo de recurso, que es el recurso de costo. Es un recurso que se incorporó en versiones relativamente recientes, a partir de la versión del año 2007, fue cuando se incorporaron los recursos de costo. Estos recursos son ideales cuando no queremos trabajar con cantidad de material o con cantidad, o sea, no le queremos asignar costos puntualmente por tiempo que una persona trabaja. Si nosotros tenemos que, por ejemplo, fijar un costo de viáticos, un costo de viajes o de estadías, por una cuestión de que algún trabajo se tenga que realizar realizando algún viaje, y no tenemos realmente ni una cantidad y eso no interviene en la cantidad de tiempo que una persona está trabajando, lo ideal es incorporar los recursos de costo. El costo se asigna en el momento en que se realiza la asignación de este recurso en una tarea. No se puede prefijar un precio antes, ni por unidad ni por tiempo de trabajo, ¿sí? Y finalmente tenemos un recurso que es los recursos de presupuesto, que en sí no son recursos que se asignen a las tareas en sí, sino que se asignan a la tarea resumen del proyecto. Este tipo de recursos se los utiliza básicamente para control o para comparación de lo que sería el presupuesto con el cual yo cuento, que puede ser un presupuesto a nivel de dinero o un presupuesto de cantidad de horas que debe trabajar los recursos, y lo quiero utilizar para comparar con los costos, ya sea de trabajo o costos de dinero, que está teniendo mi proyecto en este momento. Recuerden que esto no se asigna a las tareas, sino a lo que sería la tarea resumen del proyecto. Bueno, teniendo un poco una idea de cuáles son los tipos de recursos con los que contamos en Microsoft Project, vamos a empezar a trabajar ya sobre nuestro proyecto, que ya lo tenemos un poco armado. Por eso me voy a desplazar al Microsoft Project, que como ustedes pueden ver es el que veníamos trabajando en videos anteriores. Ya tengo creadas las tareas, tengo creadas las duraciones, tengo establecidos algunos calendarios puntualmente, tengo creados los hitos, y para que esto empiece a tomar forma necesitamos los recursos. Para trabajar con los recursos vamos a deslizarnos acá a la solapa de vista y vamos a utilizar lo que sería la hoja de recursos. Esta especie de tabla que nosotros tenemos aquí nos va a permitir ir creando los distintos recursos. Tenemos que incorporarles el nombre, establecer qué tipo de recurso es, y como verán tendrán distintos tipos de campos que ya vienen incorporados, muchos de suma utilidad, algunos no son tan necesarios, pero los puedo utilizar luego para categorizar, para realizar filtros o ordenamientos. Vamos a empezar creando nuestros primeros recursos de trabajo. En este caso vamos a trabajar
incorporando lo que sería el director de proyecto. Fíjense que el segundo campo que yo puedo configurar es un qué tipo de recurso es. Por defecto me toma el que es un recurso de trabajo, se lo vamos a dejar. Y vamos a trabajar en esta oportunidad en este campo, que es el campo de la capacidad. El campo de la capacidad es muy importante que lo tengan en cuenta porque es qué disponibilidad tiene un recurso de su jornada laboral frente al proyecto en sí. ¿Sí? De su jornada laboral, lo que le dé por calendarios o por calendario de proyecto, de esa jornada laboral, qué capacidad tiene. Si yo le pongo que es una capacidad del 100%, que es la opción que viene por default, quiere decir que este recurso dispone de toda su jornada laboral para trabajar en el proyecto. Si yo le coloco, por ejemplo, que tiene una capacidad del 200%, sería un equivalente a definir dos recursos al 100%. Yo, por ejemplo, puedo definir que diga analistas y ponerle un recurso de 300%, y que sería un equivalente de tener 3 analistas. Entonces, en el momento de asignar este recurso a una tarea, yo tengo que siempre colocarle de esa capacidad máxima que tiene, que nunca la tengo que superar, o la tengo que colocar por igual, pero nunca la tengo que superar, que frente a la capacidad total que tiene este recurso frente al proyecto, cuánto le voy a asignar puntualmente a una tarea. Pero eso es en el momento de la asignación. En este momento lo que yo estoy definiendo es la capacidad que tiene el recurso frente al proyecto en general, ¿sí? En este caso yo le voy a dejar que es del 100%. Y otra de las cosas que podemos ir digamos, modificando en los recursos de trabajo es lo referente a los costos. Tenemos 3 tipos de costo. La tasa estándar sería qué costo tiene este recurso por hora de trabajo. La tasa de horas extras es qué costo tiene este recurso en el momento en que realice horas extras. Y hay que tener en cuenta que Microsoft Project no coloca automáticamente un recurso en horas extras cuando se extiende automáticamente de su tiempo laboral, de sus horas que tiene en una jornada, sino que nosotros le tenemos que indicar eso, que lo vamos a ver más adelante, cómo le podemos decir que un recurso utiliza tantas horas normales y de las horas totales de trabajo, cuáles son de horas extras y cuáles son normales, ¿sí? En este caso vamos simplemente a fijarle cuál es el valor, lo cual no quiere decir que lo vaya a utilizar. Y otra alternativa que tenemos es colocarle un costo por uso. Un costo por uso implica que no está relacionado con la cantidad de tiempo que trabaja este recurso, sino que cada vez que se asigna puedo tener un costo, que no quiero decir que es un costo fijo porque es otro campo que tiene el Microsoft Project, pero es un costo que se coloca cada vez que se utiliza este recurso. Básicamente lo podríamos ver en lo que serían los recursos materiales, no tanto en los recursos de trabajo. En este caso vamos a definir que la tasa estándar es de 400, la tasa por hora extra es de 450 y no le vamos a poner ningún recurso de costo. Vamos a crear otro recurso de trabajo, en este caso vamos a poner el analista 1, también es un recurso de trabajo, también tiene una capacidad del 100%, le vamos a decir que la hora estándar es de 300 y la hora extra es de 400 pesos. Vamos a copiar esta información, vamos a armar 2 más, vamos a modificar el nombre. En este caso haciéndole un doble clic, también podría editarlo aquí en la mismísima celda, hacerle un clic más pesado y lo puedo ir modificando. Si ustedes llegan a repetir el nombre de un recurso igual, les va a permitir Microsoft Project, o sea, no tiene lo que sería un control de clave principal como sería una base de datos, y eso puede llegar a la confusión, porque en realidad si ustedes aplican a la misma tarea, pueden aplicar 2 recursos con el mismo nombre. No identifica en sí los nombres, sino que ustedes tienen que tener cuidado de no ponerle el mismo nombre al recurso para no generar ustedes mismos una confusión, ¿sí? Bien, vamos a crear también ahora otros recursos, en este caso vamos a crear asistentes. También es un recurso de trabajo, vamos a ponerle un número. Vamos a fijar
250 y en este caso le vamos a poner 300 y con ello vamos a crear 3 asistentes más. Vamos a modificar sus números. Muy bien. Bueno, ya tenemos acá definido lo que serían nuestros recursos de trabajo y ahora vamos a incorporar lo que serían los recursos materiales. Vamos a necesitar computadoras, que es un recurso, fíjense, lo voy a modificar acá, del tipo material. En este caso ya no le puedo fijar ningún tipo de capacidad, ¿sí? Pero le puedo fijar lo que sería una tasa estándar, que en este caso va a ser el costo que tenga cada unidad de computadoras. Por lo tanto, en la columna o en el campo etiqueta sería conveniente definir cuál es la unidad de medida con la cual voy a, digamos, ir contabilizando este material. En este caso las PC van a ser por unidades y en el caso de la tasa estándar va a ser el precio por unidad. Le vamos a poner que es de 8.500 pesos. No le puedo fijar tasa estándar, digamos, de hora extra, pero sí le puedo fijar un costo por uso. En este caso supongamos que por una cuestión de traslado de la computadora, cada vez que utilizo una PC me cobran 100 pesos, entonces le vamos a agregar que mi costo de uso es de 100 pesos. Otro recurso que necesito del tipo material serían las impresoras. También es un recurso del tipo material. Las unidades en este caso van a ser por unidades. Le vamos a poner que tiene un costo estándar de 4.500 pesos y también tienen un costo por uso de 100 pesos. Vamos a incorporar licencias. A ver, aquí. Vamos a poner un soft para registrar encuestas, va a ser del tipo material, las unidades va a ser por licencia, le vamos a poner que tiene un costo de 2.000 pesos por licencia, no tiene un costo por uso. Vamos a incorporar también un soft de mantenimiento, también la unidad, vamos a decirle que es un recurso material, también tiene la etiqueta que son las licencias, le vamos a poner que tiene 1.500 pesos de costo. Ahora vamos a pasar a lo que serían los recursos de costo. En este caso vamos a fijar como recurso de costo, en forma genérica, los viáticos. Le vamos a decir que es un recurso de costo. Y fíjense que ya no le puedo completar mucho más, no le puedo completar unidades de medida, no le puedo completar ni la capacidad, ni los precios ahora tampoco, ni siquiera el costo por uso. Estos costos se van a asignar puntualmente en el momento de la asignación del recurso a una determinada tarea. Vamos a tener también los viajes, que es un recurso también de costo, y vamos a tener el tema de alquileres, que también es un recurso de costo. Bien, una vez que tenemos definidos estos 3 recursos, que son los más importantes a la hora de poder asignárselos a las tareas, vamos a trabajar ahora con lo que serían los recursos de presupuesto, que no son recursos que haya que asignar a las tareas, sino a la tarea resumen del proyecto en el momento en que queremos trabajar puntualmente con costos, o sea, terminada lo que sería la etapa de asignación de recursos del tipo de trabajo, material y costo, llega un momento que podemos ir analizando cómo están los costos de nuestro proyecto y lo queremos ir comparando con un presupuesto que nosotros teníamos. Podemos definir recursos de presupuesto, ya sea recursos del tipo de trabajo, pero además de presupuesto, recursos de material y además ser de presupuesto, y recursos de costo y además estos recursos de costo ser de presupuesto. Todo va a depender si nosotros, por ejemplo, queremos presupuestar cantidad de horas que se tiene que trabajar. Tengo un presupuesto para trabajar 50 horas y yo trabajo 45, por ejemplo. O puedo decir que tengo un recurso, no sé, de 500.000 pesos para todo el proyecto en general. En este caso yo voy a trabajar con recursos básicamente de costo, o sea, voy a trabajar la parte del dinero,
y voy a trabajar con estas categorías. Vamos a colocar básicamente en mayúscula para identificarlos visualmente lo que sería un presupuesto en recursos humanos. Vamos a decir que esto es un presupuesto inicialmente de costo. Y fíjense que yo tengo aquí una columna que la he incorporado, que si ustedes no la tienen en principio en la hoja de recursos, esta columna no viene, la pueden incorporar con botón derecho, que indica si este recurso es de presupuesto o no. Por defecto viene no, yo se lo voy a cambiar así, y voy a ir definiendo de esta manera otros recursos más de presupuesto. Vamos a poner presupuesto materiales, vamos a tener un recurso también de costo de este tipo y también va a ser un recurso de presupuesto, y vamos a tener un presupuesto en viáticos, viajes y extras, que también va a ser un recurso de costo y va a ser un recurso de presupuesto. Bien. Una de las cosas que podemos ir colocando es vamos a crear un campo, en este caso un campo personalizado, donde vamos a indicar a todos estos recursos dentro de qué categoría de presupuesto van a entrar. Entonces, para eso tendríamos que crear un campo personalizado. Vamos a crear uno nuevo con botón derecho del mouse. En este caso vamos a insertar un campo personalizado, ¿sí? Vamos a tomar este que es de texto, que es un campo puntualmente de recursos, y vamos a trabajar creando una lista desplegable para poder cargarla siempre de la misma manera y no tener que escribir. Entonces, en este caso voy a tomar el que se llama texto 1, ¿ven? Le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar categoría de presupuesto. Y vamos a tocar de la opción de los atributos personalizados, vamos a crear con la opción buscar, y esto nos va a permitir crear una lista. En este caso la lista va a estar formada por presupuesto, recursos humanos. Vamos a ir agregando otro valor. Presupuesto materiales. Vamos a crear otra más. Presupuesto viáticos, viajes y extras. Y ya tendríamos nuestras tres opciones para poder trabajar en una lista. Le vamos a dar en este caso cerrar. Y aceptamos. Y vamos a agregar esta columna con el botón derecho del mouse. Vamos a insertar una columna. Y esta columna, recuerden que se llamaba categoría de presupuesto. Ven que figura acá en la lista en mayúscula. Y como verán, viene con una lista desplegable. Y en esta lista desplegable figuran las tres opciones que yo cargué en este campo personalizado, donde yo creé lo que quiero que se cargue. Vamos a ir categorizando cada uno de estos recursos. Este va a entrar dentro de lo que sería el presupuesto de recursos humanos. Estos que tenemos aquí también, los vamos a ir copiando, todo lo que sería hasta el asistente 3. Las PC van a estar dentro de lo que serían los presupuestos de materiales, todo este caso de aquí lo vamos a tener hasta los recursos de materiales. Y finalmente aquí vamos a tener lo que serían los recursos de viáticos, para lo que serían los viajes. Vamos a copiar esta opción, que puede llegar a ser un poco molesto este cuadrito de encontrarlo. Vamos a poner uno más. Y una vez que yo categoricé los recursos que asigno a las tareas, también tengo que categorizar con las mismas categorías lo que serían los recursos de presupuesto. En este caso, estos van a entrar dentro de lo que serían los presupuestos de recursos humanos, en este caso los de materiales, y aquí mismo vamos a trabajar en presupuestos de viáticos, viajes y extras. Bien, este campo luego lo vamos a utilizar cuando trabajemos en la parte de costos para poder hacer una comparación de cuánto vamos a asignar a cada uno de estos presupuestos a la tarea resumen del proyecto, y finalmente vamos a poder ir comparando
cuánto tengo consumido, cuánto tengo gastado versus a lo que yo tenía presupuestado. Pero por ahora simplemente va a quedar como una categoría a la cual yo le fui asignando simplemente esto. Bien, ¿qué otras modificaciones podemos realizar en los distintos recursos? Vamos a ver qué alternativas tengo para los recursos de trabajo. Fíjense que si yo hago doble clic sobre un recurso de trabajo, me aparece lo que sería la hoja de información del recurso, donde figuran muchos campos, muchos de los cuales ya están en lo que sería la tabla de hoja de recursos, pero uno de los que puedo modificar en este caso sería cambiar el calendario laboral. Si yo hago un clic aquí, me sale el calendario de la empresa, que es el que rige puntualmente a todo el proyecto, que yo ya se lo estipulé, pero podría hacer modificaciones puntuales para el director de proyecto. Por ejemplo, hablar de las excepciones. Dentro de las excepciones podría definir el periodo de vacaciones que tiene el director de proyecto. Entonces, en la solapa excepciones, en la parte del nombre, podemos poner vacaciones, y le podemos decir que las vacaciones se inician el 1 de febrero del 2018 y terminan el 15 de febrero del 2018. También podríamos definir, si quisiéramos, lo que serían los detalles, lo que sería su jornada laboral. Fíjense que está tomando la que nosotros habíamos configurado en el calendario del proyecto en sí, que era el calendario de la empresa. Recuerden que los días viernes se trabajaba menos tiempo, ahí lo pueden ver. En este caso yo no lo voy a modificar, lo voy a dejar como estaba. Simplemente le voy a estipular en la parte de las excepciones cuáles van a ser sus vacaciones. Bien, podríamos definir esto también, por ejemplo, para el analista 1, le hacemos doble clic, nos volvemos a cambiar calendario laboral, le vamos a poner cuál es su periodo de vacaciones, le vamos a decir que las vacaciones empiezan el 1 de marzo del 18 y terminan el 15 de marzo del 18. Muy bien, podríamos ir definiendo así las vacaciones de todos. Y otra alternativa que tengo, supongamos que yo a los 3 asistentes, los 3 van a tomarse el mismo periodo de vacaciones, entonces una de las cosas que yo podría hacer es crear un calendario previamente para asignárselo a estos 3. Bueno, entonces para crear un calendario específico para los 3 asistentes, lo que vamos a hacer es desplazarnos a la pestaña Proyecto, vamos a entrar en Cambiar tiempo de trabajo, y vamos a crear un calendario nuevo basándonos en el calendario de la empresa. Tocamos entonces crear calendario, le ponemos que queremos hacer una copia del calendario de la empresa, le cambiamos el nombre, le ponemos calendario asistentes, le damos a aceptar, me aparecen todas las excepciones que ya tenía mi calendario de la empresa y le vamos a agregar en la parte de abajo las vacaciones que van a tener los asistentes, que van a ser a partir del día 2 de enero del año del 18 hasta el 7 de enero del 18. Perfecto, le vamos a dar a aceptar y ahora le vamos a decir que estos 3 recursos tienen un calendario especial. Una forma de hacerlo es utilizar el campo que se encuentra en la hoja de recursos, aquí atrás, fíjense el calendario base, yo lo puedo cambiar aquí. Otra alternativa es hacer un doble clic y venir acá a cambiar calendario laboral y cambiarlo aquí, que es lo mismo que, como verán, o simplemente lo cambian acá, que es muchísimo más rápido. Bueno, ahora vamos a trabajar modificando algunos campos de los distintos recursos de trabajo. Voy a trabajar con el director de proyecto, vamos a hacerle un doble clic, aparece la hoja de información. Y básicamente acá en la solapa general vamos a ir hablando de las distintas unidades de capacidad que tiene este recurso en distintos momentos a lo largo del proyecto. Por defecto vienen estas indicaciones, quiere decir que a lo largo de todo el proyecto este director de proyecto va a tener una capacidad, una disponibilidad del 100%. Yo le voy a decir que desde el inicio del proyecto, y voy a modificar la fecha de fin, por ejemplo a partir del 31 vamos a ponerle de marzo del 18, va a estar
hasta al 100%, pero a partir de lo que sería el 1 de abril del 18 hasta, vamos a poner, el 1 de mayo del 18, este recurso va a estar al 80%. Bien. Eso podría ir modificándole, ir colocándole siempre fechas que tengan un enganche, ¿no es cierto? Siempre, por ejemplo, acá ya tendría que hablar del día 2 del 5 y en adelante, quiere decir que en esta oportunidad tendríamos que decirle, por ejemplo, que a partir del día 2 del 5 del 18 y podríamos ponerle hasta final de año, que sería el 31 del 12 del 18, va a tener de vuelta una capacidad del 100%. Y podemos seguir indicándole todas las disponibilidades que puede ir teniendo. Con respecto a los costos, podemos trabajar con la segunda solapa, que es la solapa de los costos, y fíjense que me está tomando los valores estandarizados que se encuentran aquí, que son los que yo puse en la hoja de recursos, ahí arriba los pueden ver, pero puedo modificarlo, esta opción, puedo decirle que a partir del 1 de, vamos a poner de marzo del 18, esto va a tener un incremento del 10%, entonces puedo colocarlo directamente el valor o puedo hacer que el project lo calcule por mí. Por ejemplo, si yo lo quiero aumentar un 10%, le puedo poner más un 10%, ¿sí? Le voy a dar un enter, me hace automáticamente el cálculo, o la otra alternativa es simplemente ponerle el valor que uno quiere. Por ejemplo, en este caso le voy a poner que sea de 500, que es la modificación. También puedo, fíjense que tengo como varias pestañas, esto implicaría que yo podría tener distintas tablas de costos de acuerdo a una tarea en particular. En este caso, por ejemplo, voy a configurar la tabla B, diciéndole que la tasa estándar, miremos cuánto era, de 450, le vamos a decir que caso de trabajos especiales, por ejemplo, vamos a hablar de 600 o de 700 pesos, ¿sí? Y podríamos agregarle una nota indicando que la tabla de costos B son para trabajos especiales. Bien, bueno, eso lo podríamos ir haciendo con distintos recursos, se lo podemos ir asignando, se lo podemos ir cambiando, podemos ir agregándole notas. Bueno, pero básicamente estas son una de las alternativas que yo tengo para trabajar con los recursos. Vamos a continuar entonces ya en el próximo video trabajando con otras alternativas de creaciones de recursos. Nos vemos pronto. Gracias.